Hola, buenas tardes. Mi nombre es William Mederos y bueno, ante todo quiero pedir disculpas. No sé qué pasó y fíjense ya los minutos que hemos perdido. Ante todo, muchísimas gracias, sobre todo a Segmo y a la persona de Eusebio Villar por mi presentación. Y bueno, hoy quise acompañarlos un poco a hablarle de lo que es el diafragma en la odontología. Justificando un poquito el tema, quiero recordar que, bueno, soy fisioterapeuta, soy terapeuta manual, osteópata, y desde inicio, mi carrera de pregrado de fisioterapia siempre me llamó la atención el diafragma. Posteriormente hice mi tesis de grado trabajando con músculos respiratorios en pacientes fumadores, y cuando ingresé a estudiar osteopatía, de verdad que fue algo maravilloso encontrarme con la profundidad que podemos tener al trabajar el diafragma. Y cada día nos demuestra más una cantidad de cosas nuevas de las cuales podemos hacer trabajando el diafragma. Pero bueno, todo el tema lo voy a ir desarrollando, son pinceladas, podemos profundizar en cualquier momento estos temas, pero voy a ir haciendo un enlace de cosas para que podamos entender. El protagonista es el diafragma. La odontología, la especialidad que ustedes desarrollan. Y yo que estoy del lado de la fisioterapia y del lado de la osteopatía, lo que quiero es que veamos un enfoque un poco más a ese trabajo holístico que ustedes hacen. Tenemos que iniciar hablando de la postura y aquí tenemos el libro de la doctora Pilar, La boca bajo sospecha, donde ella nos escribe y nos dice que la Real Academia Española dice que observamos que la palabra postura deriva de la raíz latina positura, que nos indica un estado o disposición, una situación o modo en que está puesta una persona, animal o cosa. Si nos vamos al libro de kinesiología médica, ¿en qué consiste una postura correcta? Podríamos decir que es aquella en la cual cada una de las partes del cuerpo se relaciona armónicamente con las demás, facilitándonos una adecuada adaptación al entorno, una relación eficaz con nosotros mismos y con los demás, y una capacidad de ajustarse con los cambios que producen durante y nuestra maduración, y que nos acompaña con el proceso de envejecimiento. Muy bien, ahora, la postura. Más o menos cosas podemos decir que nos sentimos cómodos en postura incorrecta, pero incómodos en postura corregida. El ser humano es cada vez menos físico y más mental, más estático y menos dinámico. La postura siempre será dinámica, disminuye la actividad, pero nunca se va a detener. Golaski, desde el año 1959, nos decía que la postura correcta es aquella con máxima eficacia con el mínimo gasto de energía. Muy bien. Ahora, ese control postural, ¿cómo lo podemos mantener? Gracias a estos sistemas, el sistema visual, el aparato vestibular y el sistema somatosensitivo. Williams, vuelve a activar tu micrófono, por favor. Este es un malo, no, lo siguiente con las... ¿Esto? ¿Ahora? Sí, gracias. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. ¿Y yo todo lo que dije antes se escuchó? No, te quedó como el último minuto, tal vez no, menos. Ok. El control postural, ¿cómo lo tenemos? Gracias al sistema visual, al aparato vestibular y al sistema somatosensitivo. Eso es lo que decía. El sistema somatosensitivo va a depender de lo que es el reflejo miotático, los músculos antigravitatorios, la eficiencia miofacial y la experiencia personal de los individuos. Osman, en 1993, nos establece que los músculos occipitales tienen 100 veces más receptores que la musculatura de miembros inferiores. Recordemos que la musculatura occipital está muy relacionada a lo que es el sistema odontológico. Muy bien, las curvas fisiológicas de la columna vertebral, lo que vemos a la izquierda, lo que se dice como normal, tenemos una serie de curvas que tienen una función importante. Además de el desempeño del sostén del peso del cuerpo a la línea gravitatoria, tenemos unas curvas fisiológicas que conocemos como lordosis lumbar, sifosis dorsal y lordosis cervical. Luego tenemos la hipersifosis acompañada de esas hiperlordosis, que ya estamos dentro de lo que es una patología.
La rectificación de esas curvas también es una patología y vemos cómo se pierde la lordosis lumbar, se aplana la curva dorsal y se rectifica la curva cervical. Y en caso patológico también tenemos la inversión, donde ya no tenemos una lordosis lumbar, sino tenemos una tendencia a la cifosis lumbar como a la tendencia a la cifosis cervical. Muy bien, la cifosis dorsal se pone como cifosis dorsal porque es fisiológica, pero ella puede ser patológica si la fijación de esa curva fisiológica en la columna dorsal en el plano sagital va a cortar el centro frénico del diafragma y va a repercutir en el tendón central, restando la efectividad vertical del diafragma, favoreciendo el movimiento transversal costal, y esto llevará a unas compensaciones al resto de las curvas fisiológicas de la columna vertebral. Magnulli en el año 1998 establecía que las circunstancias que alteren la longitud ideal de un músculo harán que disminuya su fuerza de contracción. Ahora, muy bien, aquí tenemos una imagen de la columna vertebral donde tenemos en el plano sagital una curva fisiológica normal que es la cifosis. Vemos lo que es la posible posición del diafragma y lo que es la posición del corazón. Nos identifica que es la zona que lleva el número de 12 costillas de cada lado y un esternón que va a ser el enlace entre la cara anterior del tórax y lo que es la columna dorsal. Muy bien, ahora se nos presenta un problema, que esta curva, si la mantenemos en el tiempo, y es una curva en el plano sagital, va a cortar el centro frénico del diafragma. Y aquí se va a presentar un problema de los músculos inspiratorios, ya que ellos son enérgicos antigravitatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el plano sagital aumenta y aumenta la cifosis, los músculos respiratorios accesorios van a hacer mayor fuerza. ¿Para qué? Para mantener la verticalidad. Tenemos un estrés biomecánico. ¿Y esto por qué? Porque muchos músculos son inspiratorios y pocos son expiratorios. Todos aquellos músculos que salgan de cualquier hueso largo de nuestro cuerpo, que vayan a la costilla, van a ser inspiratorios. En cambio, los expiratorios, como ya ustedes conocen, solo tenemos los intercostales internos y los abdominales. Y un músculo un poco olvidado, que es expiratorio, que está detrás del esternón, que se llama triangular del esternón. Por lo tanto, ya yo puedo comenzar a presentarme un desequilibrio funcional en la mitad superior del cuerpo. Y comienzo ya a hablar de lo que es una posición adelantada de la cabeza. Y esto me va a llevar a una restricción miofascial en la mitad superior del cuerpo. Fíjense, aquí tenemos dos pacientes sentados. Uno que está sentado correctamente y uno que está sentado incorrectamente. ¿Qué ocurre con los puntos principales de la columna lumbar? Fíjense, se está manteniendo la lordosis lumbar, se está manteniendo la extensión de la charnela dorsolumbar y se está manteniendo la flexión de lo que es la columna cráneo-cervical. ¿Qué ocurre en esta patología? Se está retrocediendo la base del sacro, se aplana la región lumbar, se está aumentando la cifosis dorsal y se extiende la columna cráneo-cervical. Muy diferente de esta posición a esta posición. Muy bien, ahora, nosotros evolucionamos para estar de pie, pero estamos siempre buscando trabajar de manera sentado. Y eso que se demostró por medio de estos dos señores, que en bipedestación el peso de la cabeza disminuye, disminuye de 10 a 5.4% del peso corporal. Parece que no es mucho, pero el problema es que cuando estamos sentados y que todas las actividades que hacemos sentados, lo que estamos es aumentando el peso de la cabeza sobre la columna cervical. Entonces, nos encontramos que el 90% de las actividades las hacemos sentados, normalmente en una asimetría que aparentemente es cómoda. Eso lo hacemos natural y luego pasamos a lo que es el uso inadecuado de nuestro sistema musculoesquelético. Y aquí llega una gran primicia que es lo cómodo vence a lo correcto. Estos dos señores, tres señores, decían que el hábito de proyectar la cabeza hacia adelante está relacionado con la disfunción facial de la mitad superior del cuerpo. El desequilibrio
favorece a la acción de la fuerza gravitatoria. Quiere decir que mientras más proyectados estemos hacia adelante, más acción vamos a tener de los músculos antigravitatorios y lo que vamos a conseguir es mayor desbalance. Se hicieron estudios bajo electromiografía y establecían que cada centímetro de protrusión de la cabeza obliga a los erectores de la columna lumbar a multiplicarse su fuerza hasta por 3. Muy bien. ¿Y qué llamamos protrusión de la cabeza? Protrusión de la cabeza o posición adelantada de la cabeza dice que si aumentamos y mantenemos la cifosis dorsal, aplanamos la curva lumbar, en resultado se disminuye el campo visual. Esto nos obliga a levantar la cabeza y llevarla hacia el plano que aumenta el campo visual. Y esto lo hace que es una flexión cervical desde el segmento 3 hasta T1 y una extensión cervical en los niveles C0, C1, C1, C2, es decir, occipital C1 y C1, C2. Esto va a hacer que tengamos una gibosidad en las cervicales bajas por esta flexión y esto va a limitar evidentemente los movimientos cervicales y vamos a tener compensaciones con los hombros y con la columna dorsal. Muy bien, aquí tenemos, y Pilat en el año 2003 nos decía, no es fácil documentar si la postura incorrecta es la que crea la disfunción miofacial o es la disfunción miofacial la que nos lleva a adoptar una postura incorrecta. Entonces, fíjense, estamos sentados, tenemos un aplanamiento lumbar, un aumento de la curva dorsal, una extensión C0, C1 y una flexión en los niveles bajos de C3 hasta T1. En este dibujo, la postura ideal, y tenemos lo que es la protrusión de la cabeza. Fíjense en rojo, tenemos una extensión cervical y una flexión. Y ya aquí podemos ir pensando en nuestro núcleo espinal del trigémino, que está relacionado con todo lo que es la musculatura inervada y todo lo que es la región somática inervada por él, que registra la información de él. Este dibujo ya es conocido por ustedes y es donde nos representa el señor Darnell en 1983 todas las estructuras que van a ser modificadas por la posición adelantada de la cabeza. Ahora entraremos un poquito en un poquito de descripción de lo que ocurre desde el punto de vista osteomuscular cuando tenemos una proyección de la cabeza hacia adelante o una posición adelantada o protrusión de la cabeza, como queramos decirlo. Fíjense. Cambios biomecánicos. Se va a dar una disfunción de la lordosis del segmento medio cervical. Vamos a tener una extensión de C0, C1 y C1, C2. Vamos a tener una retracción importante de los músculos suboccipitales. Vamos a tener cambios en la tensión de la dura madre, conocido también los puentes miodural, presión de nervios occipitales y evidentemente una estimulación del nervio trigémino, facilitando los síntomas de este. Alteración de la posición de reposo de la mandíbula. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver el músculo recto posterior menor inferior, uno de los puentes miodurales. Tenemos la médula espinal y vemos el contacto que puede tener la dura madre con este músculo. Siguiendo con los cambios biomecánicos, vamos a encontrarnos con un desequilibrio funcional en el esternocleidomastoideo, angular y trapecio. Nos vamos a conseguir con un alargamiento de los músculos infra y acortamiento de los músculos suprayoideos. Vamos a tener una disfunción de la masticación, una rotación interna de los brazos, una retracción de los pectorales, una alteración de la curva dorsal y lumbar y un aumento de la actividad de la musculatura accesoria de la respiración. ¿Por qué? Porque esto está precedido por un aumento de la curva dorsal, el cual está haciendo una deficiencia del trabajo del diafragma. Seguimos con una elevación de la primera costilla, aparición de las patologías de la salida torácica, todo aquello que se habla de adormecimiento y parestesias en miembros superiores, degeneración articular entre C5 y C7, que son los niveles donde aparece la artrosis y las posibles protrusiones discales, el desarrollo de puntos de gatillos en toda esa musculatura que tiene que vencer o que tiene que aumentar su fuerza para poder mantener la cabeza y mantener el plano de la visión. Evidentemente, una obstrucción de las vías respiratorias y cambios morfológicos craneofacial. Esto fue conversado con Rocabado, es decir, fue descrito por Rocabado en 1991 y por Solow en el año 1976. El sistema facial se compone de
un tridimensional continuo tejido conectivo laxo y denso que contiene colágeno e impregna el cuerpo, incorpora elementos tales como tejido adiposo, adventicia y vainas neurovasculares, aponeurosis, fascia profunda y superficial, epineuro, cápsulas articulares, ligamentos, membranas, meninges, expansiones miofaciales, periósteo, retinácula, sectas, tendones, fascia visceral y todo el tejido intramuscular e intermuscular, incluyendo endo, peri y epimicio. Quiere decir que el sistema facial, la fascia es todo. Si nos vemos en este concepto explicado por fisioterapia 4D, es todo. La fascia no tiene interrupción, tiene continuidad. Es laxo y es denso, es superficial y es profundo. Envuelve un tejido y se convierte en otro tejido porque la transmisión de la fuerza, de la comunicación, de la lubricación, de los líquidos y la información va de un tejido a otro. Ahora, ¿qué funciones tiene esta fascia? Esta fascia nos va a dar protección, va a tener límite de los compartimientos corporales, va a revestir cada uno de esos compartimientos, va a permitir el bombeo circulatorio de la sangre y de la linfa, ayuda a la temperatura corporal y va a intervenir en la curación de las heridas. Traumatismo facial solo podemos pensar que es una caída o un golpe, y no. Una postura inadecuada mantenida, recuerda lo que nos decía Pilar en las imágenes anteriores, que es difícil explicar si la postura lleva al trastorno facial o es la fascia la que lleva a la alteración de la postura. La gravedad. Ahora, nosotros siempre vamos a tener fenómenos de compensación. Por ejemplo, la verticalidad. Siempre vamos a luchar a estar en postura de nuestros pies, manteniéndolos para así hacer la efectividad del uso de los brazos y de nuestro cuerpo. Entonces, siempre vamos a tener fenómenos de compensación internos para lograr esa verticalidad. El adelantar la cabeza es un fenómeno de compensación para mantener la observación de nuestro plano visual. Las piernas cortas funcionales también van a tener compensaciones internas de nuestro cuerpo. El comer, que es una hegemonía que no podemos dejar de hacer, también nosotros adaptaremos nuestra funcionalidad de los miembros superiores para lograr esta actividad. Así tengamos un problema de postura. Igual pasa con la respiración. Igual pasaría con lo que es la circulación de los tejidos de miembros superiores y miembros inferiores. Ahora, ¿qué es una restricción miofacial? Un traumatismo o un estrés mecánico aumenta la secreción de fibras de colágeno, disminuyendo el volumen de sustancias fundamentales y así el tejido más rígido, bloqueando la entrada de nutrientes y salidas de toxinas, alterándose la elasticidad y viscoelasticidad, disminuyendo los deslizamientos de estructuras, obligando al cuerpo a compensaciones. De esto nos hablaba Menel ya en el año 1960 y Pilat en el año 1995. Muy bien, ¿por qué hice todo este paréntesis? Porque vamos a ir entendiendo que la mayoría de nuestra evolución nos ha llevado a estar de una posición bípeda que teníamos anteriormente para conseguir el desempeño de nuestros trabajos, hemos pasado a una postura sedente. Y en la postura sedente estamos manteniendo el mayor tiempo de nuestras vidas. El mantenernos en posición sedente el mayor tiempo de nuestras vidas y en mala postura hace que se forme esta curva dorsal aumentada. Esta curva dorsal aumentada nos lleva a la compensación de la posición adelantada de la cabeza. Y esto, como nos lo dice el concepto de restricción miofacial, en el tiempo lo que va a causar es una disminución del deslizamiento de la estructura, obligando al cuerpo a unas compensaciones. Ahora, nuestros pacientes, mis pacientes, los pacientes que van a odontología, también tienen este problema. Tenemos estos problemas presentes. El sueño de nuestros pacientes no es reparador. La dieta de nuestros pacientes no es equilibrada ni es individualizada. Y nuestros pacientes, la mayoría de ellos, tienen vida sedentaria. Aquí tenemos una cantidad de cosas que afectan la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes. El insomnio, que ya nos habla del sueño. El alcohol y el cigarro, el cual nos habla de la dieta. Y así sucesivamente, esto es lo que altera la calidad de vida y la salud de nuestros pacientes. Ahora, vamos a odontología.
Esta es una representación de una sala de odontología donde se ve una situación del día a día de ustedes, ¿ok? Con toda la modernidad, con todas las tecnologías que podemos tener para nuestro paciente. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿todos nuestros pacientes han tenido posibilidad de atención odontológica? ¿Cuál es el nivel socioeconómico del paciente que le permite ir al odontólogo? Las experiencias previas y las creencias personales de nuestros pacientes. Nuestro paciente que está en odontología se le identifica de que tiene otros sistemas, ya sean descendentes o ascendentes, que puedan alterar al sistema estomatognático. Tengo yo comunicación y tratamiento multidisciplinario con los médicos de mi paciente y lo que tenemos actualmente, el COVID-2019. Cuando vemos al odontólogo que nos va a atender, no sabemos si es que viene a atendernos o es que nos vamos a la luna, porque la cantidad de cosas que el paciente ve que tiene que tener su médico odontólogo, evidentemente es de impresión para cualquier paciente. Y esto, bueno, está pasando en muchas de las áreas. Ahora, en odontología, nuestros pacientes, ¿ok?, no escapan de lo que es la interdependencia regional. ¿Y qué quiere decir esto? Que cualquier región de nuestro cuerpo va a ser totalmente dependiente de otra. Y esta, a su vez, dependiente de la anterior. Es decir, siempre vamos a tener una dependencia regional entre unas estructuras y otras. Y por eso traemos al diafragma. Y vamos a ir a descubrir un poco en lo que es el diafragma un poco más adelante, pero tenemos que seguir hablando de estas cosas. Ahora, fíjense, nos podemos preguntar, ¿cómo puede afectar la postura inadecuada mantenida durante el tiempo, afectando la movilidad de la fascia profunda y superficial, obligando al cuerpo a realizar compensaciones para poder cumplir funciones? Muchas de estas comprometen las adaptaciones del sistema nervioso autónomo. Aunque el cuerpo puede soportar el estrés agudo, muchos de nuestros pacientes que asisten a odontología pueden estar sufriendo un estrés crónico. Y ahora tenemos al gran protagonista, que es el señor diafragma. El diafragma en osteopatía corresponde a lo que es hablar de la charnela dorsolumbar y cervicodorsal. Ese momento de transición de una columna a otra. También para nosotros, hablar del diafragma es el retorno venoso. También es la ley de la arteria, su relación directa con el corazón. El diafragma con su unión a la fascia endotorácica y la fascia transversal. El diafragma es el que induce las presiones pulmonares y abdominal. Y además de eso, el diafragma es postural. Si ustedes hacen inspiración, ustedes se dan cuenta cómo logran mejorar esa cifosis que en este momento tienen ustedes en la silla. El diafragma corresponde a los músculos respiratorios que movilizan el volumen de aire utilizable para aportar oxígeno a los diferentes tejidos tras un intercambio gaseoso apropiado. La respiración es una necesidad básica para el cuerpo humano. Nuestro sistema no soporta más de 3 minutos sin oxígeno. El diafragma es una lámina músculo aponeurótica que separa el tórax del abdomen con una porción vertical fijada al raquis y una horizontal en forma de cúpula, que es su centro frénico. Pesa apenas 280 gramos, el centro frénico ocupa el 15% y el diámetro transversal es 60% más largo que el diámetro anteroposterior. Tiene una porción vertical, que son los pilares del diafragma, y una porción horizontal, que son las cúpulas del diafragma. Los pilares del diafragma, el derecho más largo y más grueso, se inserta alrededor de L2 y L3, y el izquierdo se inserta a nivel de L2. Tenemos las cúpulas diafragmáticas, que es el cuerpo muscular que mira hacia abajo y hacia adelante, y el centro frénico, que es una lámina tendinosa alargada en forma de trébol, con una porción anterior y dos laterales, la derecha mayor que la izquierda. Tanto el pilar derecho y el centro frénico del lado derecho es mayor por la ubicación del hígado. Aquí tenemos una imagen, un dibujo, y vemos la imagen del trébol que viene a conformar lo que es el centro frénico, el lado derecho, el lado izquierdo y la parte central. Muy bien. Ahora, el diafragma tiene unas arcadas y unos pasos importantes, el cual vamos a tener inicialmente la arcada del psoas, que se va a extender desde el cuerpo de L2 hasta la transversa de L1. La arcada del cuadrado lumbar o de Sena, que se extiende desde las costillas 10 y 11
11 y 12 hasta L1. Las inserciones condrocostales, que van desde la séptima costilla hasta las 12ª costilla, y las inserciones externales, que son 2 haces en la cara posterior de la apófisis sifoidea. Entonces, ya aquí tenemos relaciones del diafragma con la musculatura de la columna lumbar, como es el psoas, y el cuadrado lumbar, con las costillas y con el esternón. Los músculos respiratorios son esqueléticos desde lo embriológico, morfológico y funcional, que generan fuerza de manera continua. Tienen una capacidad oxidativa y muy rico en capilares. La actividad respiratoria solo consume el 3 al 5% de la disponibilidad para el movimiento del cuerpo humano, pudiendo llegar hasta un 50% en momentos que se necesite. El diafragma contiene 45% de fibras rápidas, el resto está diferenciado por fibras tipo 1 y 2A que son resistentes a la fatiga muscular. El descanso de los músculos inspiratorios es dependiente de la elasticidad pulmonar y torácica. Hecho importante. La activación de los músculos respiratorios son solicitados, pero están condicionados a la fatiga. El nervio frénico. La inervación somática desde C3 a C5, que corresponde a columna cervical, y hay inervación neurovegetativa respondiendo a los centros respiratorios. El frénico derecho llega próximo al orificio de la vena cava inferior antes de entrar al abdomen, y el frénico izquierdo al vértice del corazón antes de entrar al abdomen, hasta llegar a las vísceras supramesocólicas. Importante esto, que el nervio frénico tiene neuronas aferentes, aproximadamente entre 35 a 50% de ellas. Esto quiere decir que el nervio frénico es capaz de recibir estímulos y llevarlo a los centros superiores y dar una información correspondiente que el cual pensábamos que el nervio frénico no hacía. En esta imagen podemos ver cómo baja el nervio frénico. Al pasar el diafragma, él hace una extensión a la parte frénico-abdominal y el izquierdo igualmente, como pasa muy cerca del corazón, ¿eh? Hasta pasar el diafragma para luego llegar a la víscera, en este caso el estómago. Bien, ahora fíjense, esta publicación de Instagram dice que en el lado derecho el nervio frénico, en el curso temprano, en el cuello, cerca de su origen, está dando una rama comunicante al tronco superior del plexo braquial. El curso posterior del nervio frénico era típico. En el lado izquierdo no se observó la comunicación entre el nervio frénico y el plexo braquial. Un conocimiento profundo de las variaciones anatómicas y de la anatomía estándar del nervio frénico es una necesidad para la seguridad y eficiencia. Y esto nos lleva a pensar de que el nervio frénico puede ser el responsable de ese dolor a nivel cervical tipo trapesalgia. Muy común entre nuestros pacientes, dolor a nivel cervical. Y la raíz puede ser información de las vísceras supramesocólicas que pasan a través del diafragma. Muy bien, las láminas de Rechet, con respecto a lo que es el diafragma, fíjense la información que va a entrar a lo que es el asta posterior y la respuesta, lo que es la información motora del diafragma. Y lo relevante de esto es que se ha conseguido o que se desconocía una relación directa del nervio frénico con el sistema simpático. Esta conexión es algo que se desconocía y ya a raíz de esto se pudo entender que el sistema simpático tiene una conexión directa con el diafragma. Esto es una vista superior del diafragma. Vemos las cúpulas del diafragma, la vértebra dorsal. Vemos lo que es la arteria aorta, la vena cava inferior y el esófago. Orificios y pasos en el diafragma. Ya vimos el orificio de la vena cava inferior, el orificio aórtico y el orificio esofágico. Todos tienen una relación dorsal importante anatómica. Importante que el orificio aórtico está situado entre los dos pilares y el ligamento común vertebral anterior. Él es entre el ligamento y los pilares forman lo que es la cama de la aorta a nivel de la 12ª vértebra dorsal. Orificios y pasos en el diafragma también nos van a dar los pasos vasculares, la arteria mamaria abdominal, las venas acigos y hemiacigos, la vena lumbar ascendente y las arterias lumbares. Pasos nerviosos, la cadena simpática que va a pasar entre la arcada del psoas y el pilar derecho e izquierdo, el esplánico menor que va a pasar entre la arcada del psoas y el pilar,
Más interno a este va a pasar el esplénico mayor y el nervio vago que va a pasar con el esófago haciendo algo como una red envolviendo el esófago, el izquierdo más anterior y el derecho un poco posterior. Ligamentos. Por encima del diafragma nos vamos a conseguir con ligamentos freno pericárdico anterior y posterior, el ligamento esternopericárdico superior e inferior, que es el sistema suspensorio del corazón, ligamento vértebropericárdico, ligamento del pulmón, ligamento costopleural, ligamento vértebropleural, los senos pleurales y el ligamento común vertebral anterior. Todos estos ligamentos van a estar por encima del diafragma. Por debajo del diafragma tenemos los ligamentos cólico-frénico derecho e izquierdo. Con el hígado vamos a tener el coronario, el triangular, el falciforme, el redondo. Luego tengo el freno esplénico, el ligamento y músculo de Tracy que va hacia la cuarta porción del duodeno y el ligamento esplenocólico y el ligamento gastrocólico. Es decir, todos estos ligamentos van a estar relacionados al diafragma, por encima y por debajo, repercutiendo la movilidad del diafragma tanto en las vísceras que están por encima de él y las vísceras que están por debajo de él. Quiere decir que él, gracias a todos estos ligamentos, él es el que sustenta la posición de todos estos ligamentos. Su trabajo biomecánico es el que da las presiones tanto intratorácica como intraabdominal. Pasamos a la biomecánica respiratoria. Inspiración es en el momento en que las cúpulas bajan. Expiración es en el momento que las cúpulas suben y se da la salida del aire. Muy bien. Ahora, la inspiración modifica en negativo la presión intratorácica, favoreciendo la entrada del aire a la tráquea y favoreciendo el retorno venoso al corazón derecho para iniciar la circulación menor. En volumen corriente, el descenso del diafragma es de apenas 1.5 centímetros, con una contracción del 8% de su capacidad. En una expiración exigente, el 70% del trabajo de respiratorio sería del diafragma. Aquí ya vemos toda la responsabilidad que tiene el diafragma, tanto para iniciar la circulación menor, para luego iniciar la circulación mayor. Muy bien. Desde que nacemos desarrollamos la respiración abdominal. Todos nacemos por respiración abdominal, que es modificada durante el crecimiento, que va a depender de si somos hombres o mujeres, y que los traumatismos son relevantes para seguir manteniendo lo que es la respiración abdominal. Como parece común, nosotros tenemos estructuras óseas que se comportan muy parecido. El esternón, el sacro y el efenoide. El efenoide porque está entre otros dos huesos del cráneo, el sacro porque está entre dos estructuras como son los ilíacos y el esternón que va a estar delante del corazón y que va a unir lo que es la clavícula con el diafragma. La biomecánica inspiratoria tiene un gran oponente que es la sifosis. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que el diafragma es inspiratorio y es postural. Y la sifosis es una tendencia a que podamos tener un aumento de esa curva anterior en el plano sagital. Entonces el gran oponente sería vencer esa fijación de esa sifosis. La biomecánica inspiratoria la vamos a analizar en 4 movimientos. Y esto lo vamos a ver así. Si iniciamos la orden inspiratoria, se va a iniciar el descenso del centro frénico. Este centro frénico tiene que vencer la resistencia mediastínica, que es corazón y todo lo que corresponde, lo que es pulmón con hilo pulmonar, ligamentos que se extienden hasta columna cervical. Y tiene que aceptar la resistencia abdominal, es decir, que los abdominales vienen a ser una sinergia abdominal al diafragma. Al bajar el centro frénico y conseguirse con el contenido abdominal y los músculos abdominales, el centro frénico se hace punto fijo y las costillas se elevan como el asa de un cubo. Estos van a ser las costillas inferiores. Al terminar el movimiento de las costillas inferiores, simultáneamente se va a elevar el esternón y se van a mover las costillas superiores. Y esto va a ser lo que nosotros conocemos como el movimiento brazo de bomba. Si resumimos esto, podemos escribir y establecer de que el diafragma modifica los 3 diámetros del tórax, influyendo todo lo que está por encima de él y todo lo que está por debajo de él. Músculos inspiratorios.
tenemos en primer grupo, los inspiratorios son el diafragma e intercostales externos. Y tenemos un segundo grupo que conforma esternocleidomastoideos, escaleno, pectoral mayor y menor, serrato anteroinferior y póstero superior, dorsal ancho y fibras superiores del hilo costal torácico. Esto confirma lo que le dije anteriormente, todo aquel músculo que tenga un contacto con una costilla y si es sobre su parte superior, siempre será inspiratorio. Muy bien. La respiración tranquila solo interviene el diafragma con una pequeña isometría de los intercostales externos. Se fija, hay una fijación de la primera y la segunda costilla. En una respiración profunda, ya hay un descenso de las cúpulas, hay un isotónico de los intercostales externos, aumenta la actividad de los escalenos y esternocleidomastoideo, el cuadrado lumbar va a fijar la 12ª costilla, se activa el serrato posterior superior y se activan los paravertebrales, disminuyendo así la cifosis. En una respiración forzada se contraen al máximo los inspiradores más los paravertebrales. La expiración, como dije anteriormente, siempre va a ser pasiva y progresiva de acción elástica. ¿Quién se puede oponer a la inspiración? El sistema ligamentoso del mediastino, el antagonismo relativo abdominal, porque ya hablamos de sinergia, las restricciones miofaciales del tórax superficial o profunda y la restricción de la fase toracolumbar posterior que impida el trabajo postural durante la inspiración. Ahora, tenemos esta publicación donde dice que la respiración diafragmática podría mejorar la tensión sostenida, el afecto y los niveles de cortisol. Este estudio proporcionó evidencia que demuestra el efecto de la respiración diafragmática, una práctica de mente y cuerpo sobre la función mental, desde un enfoque que la psicología de la salud, que tiene importantes implicaciones para la promoción de la salud e individuos sanos. Esto es una publicación de un gran colega y profesor, Raúl Sansegundo. Ahora, en esta diapositiva, ya ustedes pueden ver, tenemos al protagonista, el diafragma. Iniciamos con su inervación, que viene de la columna cervical desde C3, C4, falta C5. El diafragma va a poder mover el esternón, las costillas bajas, la vértebra 9 está relacionada por la vena cava, D12 está relacionada por la aorta, por los pilares desde el 1 al E3, pilar derecho y pilar izquierdo. Debo pensar en todos los pasos nerviosos y vasculares que evidentemente van a estar relacionados con mi paciente que asiste en odontología. Toda la repercusión que tiene el diafragma con todas las vísceras por encima y por debajo de él. Entonces quiere decir que si él es capaz de modificar la actividad o la movilidad de todas estas vísceras, también está repercutiendo en lo que es el sistema nervioso simpático, que corresponde a las metámeras que van desde C8 a L2. Si nos vamos a la parte parasimpática, tenemos que tomar en cuenta que el diafragma también puede modificar la región cérvico-escapular, es decir, la charnela cérvico-dorsal, va a modificar lo que es la posición del agujero occipital, y este me va a dar posición a lo que es el occipital, atlas y axis, y lo que es el agujero yugular, que corresponde a lo que es el occipital con otros huesos del cráneo. Entonces, el protagonista, el diafragma. Fíjense todo lo que va a estar relacionado al señor diafragma, el gran protagonista de esta presentación hoy. Ahora, hablar del diafragma también, y a relacionarlo con la odontología, tenemos que hablar del sistema nervioso autónomo. Muchísimas veces pensamos que esto es un sistema que tiende a oponer una función de otra. Realmente es un sistema de respuesta, donde tenemos una clasificación que es el simpático y otra que es el parasimpático. Si es cierto que el simpático es aquel que nos prepara para los momentos de emergencia, para la huida, nos prepara para funciones importantes durante un hecho importante. Pero el parasimpático también tiene su influencia dentro de todo nuestro sistema orgánico para cumplir funciones importantes en momentos importantes. Es decir, que ambos tienen
la misma responsabilidad. Ambos tienden a tener un sistema de respuesta que nos llevan a cierto equilibrio, y que nosotros constantemente lo estamos estimulando. Ahora, lo importante de esta imagen es que veamos que el sistema simpático toracolumbar emerge de la columna toracolumbar desde T1 hasta L2, a veces hasta L3, algunas bibliografías. ¿Okay? Y que el parasimpático tiene un origen craneal y otro a nivel del sacro. Y que lo que no corresponde en cadena simpática, en columna cervical y en columna lumbar, va a estar comunicada por una cadena de ganglio que se conoce como la cadena de ganglio laterovertebral. Ahora, ¿por qué es importante el sistema simpático? Porque si mi paciente va a odontología y se requiere de procesos donde la circulación es favorable y la salida de mi tejido venoso también es favorable para la recuperación de mi paciente, para tener un equilibrio, yo tengo que tener una indemnidad de mi sistema nervioso autónomo. Ahora, nos conseguimos con esto. El sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta, un sistema simpático que tiene un pronto muy rápido, que cuando se activa es capaz de dar toda la información posible con tal de salir de esa situación. Un sistema parasimpático que va a depender del cráneo y de tres pares craneales, como es el nervio oculomotor, el nervio facial y el nervio glosofaríngeo. Porque estos tres nervios están dentro del cráneo e intervienen solo en el cráneo. En cambio, el nervio vago sale del cráneo, pero va a intervenir en todo lo que son las estructuras por debajo de él, con el comportamiento de todas las vísceras tóraco-abdominales. Y el sacro, el sacro con su correspondiente plexo sacro. Muy bien. Ya vimos la división del sistema simpático y vimos que tiene dos posibles redes. ¿Okay? Una es la red autonómica central, que es el controlador de la cadena periférica. Es decir, él va a controlar lo que ocurre tanto simpáticamente como parasimpáticamente desde el cerebro. Y es lo que se conoce como vía top-down. Es la que va a dar respuesta visceromotora, respuesta de dolor, respuesta neuroendocrina y comportamiento de nuestro paciente, que va a estar asociado a experiencias y creencias de nuestro paciente. Pero este va a depender de la indemnidad de todos estos núcleos y de todas estas estructuras cerebrales. Muy bien. Ahora, si nos vamos un poquito más allá, tenemos que hablar del eje intestino-cerebro, que es la vía de abajo arriba. Anteriormente conversábamos de la vía top-down, la vía de arriba hacia abajo. Es decir, que yo puedo tener una situación de emergencia, una situación que active mi sistema simpático y yo dé respuestas con la asociación de todas estas estructuras hacia lo que es el resto del cuerpo. Pero yo también puedo tener una vía de abajo arriba, que sería la vía bottom up, que es cierto que está conformado con el comportamiento de lo que es la microbiota intestinal, lo que es el sistema inmunológico, el sistema nervioso autónomo y el sistema neuroendocrino. ¿Cómo saber si mi paciente que viene a odontología tiene un problema del eje intestino-cerebro? ¿Cómo saberlo? Eso está dentro de la evaluación, dentro de nuestra conversación previa con nuestro paciente, el que podamos identificar que nuestro paciente tenga una alteración del eje del intestino-cerebro. Aunque aquí no nos toca hablar de lo que es la microbiota, ni del sistema inmune, el sistema nervioso autónomo, lo importante es el eje. ¿Cómo se comunica ese intestino con el cerebro? Y lo va a hacer por dos vías. Una vía humoral, que es la sangre, es una vía lenta, que va a permitir que todo lo que esté ocurriendo a nivel intestinal llegue al bulbo raquídeo, específicamente a los órganos circunventriculares, que son los encargados de captar esas células inflamatorias. Pero también está otra vía rápida, que es el nervio vago, que va a regular los controles centrales. Y esto va a depender de una situación aguda, fisiológicamente normal. El vago va a reconocer que está pasando algo a nivel del intestino. El vago, ¿a dónde va? Va a llevar información al núcleo espinal del trigémino. Quiere decir que
nuestro intestino va a estar relacionado directamente con el quinto par craneal, que tiene una relación muy directa con lo que es nuestro trabajo de odontología. El problema de una situación aguda es que el vago, así como llega la información, también va a llevar la información de que ya todo está normal y que se debe parar la situación de emergencia. Es decir, debe tener la información para activar el sistema simpático, porque al activar el sistema simpático va a corregir lo que esté ocurriendo desde el punto de vista inflamatorio, por ejemplo, en el intestino, pero también tiene que dar la información cuando ya todo está controlado. Situación diferente cuando tenemos una situación crónica. Cuando tenemos una situación crónica, se da una desregulación de lo que es de la información de que va a los centros superiores y la información que baja al intestino no es capaz de detener el sistema simpático y entonces tenemos un problema parasimpático y el paciente no es capaz de activar su sistema de recuperación, su sistema de frenado para la emergencia que está activada con el sistema simpático. Muy bien, entonces nos puede venir esta imagen. Nuestro intestino le va a dar información al cerebro por este eje, que ya sabemos que tiene dos vías, que es una vía rápida o una vía lenta. Una vía que va por el nervio vago y una vía lenta que va por la sangre. Pero inmediatamente el cerebro tiene capacidad de darle información a mi intestino y que intestino corrobore que la información que viene de los centros superiores para suspender la emergencia y para que venga la recuperación de los tejidos. Es tan importante esto que nos conseguimos en Telegram, que este es otro profesor y colega, Luis Gonzaga, Fisio Osteopatía, donde se vio que la disminución de la actividad vagal y la desviación de la actividad simpática precede el desarrollo de la diabetes. El objetivo de este estudio fue examinar si la variabilidad alterada de la frecuencia cardíaca podría predecir el riesgo de una diabetes en los asiáticos. Muy bien, aquí empezamos a darle un poco de importancia a lo que es los núcleos de los nervios que corresponde al sistema estomatognático y lo que corresponde al sistema simpático. Bien, pasando ahora a otra red, tenemos la cadena simpática toracolumbar, que corresponde a la otra red del sistema simpático. Ella se va a extender desde T1 hasta L2 o L3. Ella, ¿por dónde emerge? Por la cara lateral de la sustancia gris medular. Una neurona preganglionar puede tener múltiples sinapsis, 4, 5, 6, 7, 8, 10 respuestas postganglionar. ¿Por qué? Es un sistema de emergencia. Es un sistema que tiene todo el mundo que activarse. No puedo pensar cómo voy a responder ante el ataque de un animal salvaje, por ejemplo, o de una situación de peligro donde yo tengo que salvaguardar mi vida. Es decir, una neurona preganglionar es capaz de activar todo nuestro sistema. Este sistema va a tener una cadena de ganglio laterovertebral para comunicarse con los niveles superiores y con los niveles inferiores, y los ganglios prevertebrales, que son los ganglios que se le llama prevertebral porque están por delante de la columna vertebral y porque están próximos a lo que son las vísceras a inervar la cadena simpático toracolumbar. El sistema que se activa ante situaciones de emergencia o huida de un peligro. Es una situación en que rápidamente les puedo contar, hay una situación de emergencia que se les puede presentar a ustedes. En ese momento, el sistema digestivo no puede funcionar. El sistema de ir al baño a orinar no puede funcionar. Aquí lo que viene es un proceso de mayor actividad cardíaca y respiratoria que me va a permitir mandar la cantidad de sangre a todos los tejidos musculares para poder correr. Es decir, ¿cuántos pacientes nos tenemos nosotros en nuestras consultas de odontología que tienen una cadena simpática, ya sea toracolumbar o una red autonómica central alterada hacia a una hiperactividad simpática? Es muy frecuente, muy frecuente. Muy bien, la cadena simpática toracolumbar, traigo esta imagen básicamente para establecer desde que T1 a T12, ¿verdad? Tenemos importancia porque esto corresponde a lo que es el tórax. Y dijimos que aquí estaba el diafragma a nivel de T12.
pero dijimos que el pilar se extendía hasta L2, inclusive hasta L3. Entonces, el diafragma es capaz de mover todas estas estructuras. Y si es cierto que podemos decir de que si el diafragma puede mover todas estas estructuras, tampoco puede ser tan específico, pero no puede ser muy malo para nuestro cuerpo de que todas estas vértebras tengan movilidad funcional fisiológica normal. Mi paciente que viene a odontología viene con un problema postural. Mi paciente que viene a odontología viene con un acortamiento del diafragma. Mi paciente que viene a odontología no sabe trabajar el diafragma. Mi paciente que viene a odontología tiene una posición adelantada de la cabeza. Que pueda tener más restricción miofacial en los tejidos que otros, sí es cierto. Pero también va a depender del tiempo. La cronicidad juega un papel muy importante en lo que es la hipertonía simpática o la hipertonía parasimpática. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta imagen? Cosas muy importantes. Fíjense, la cadena simpática laterovertebral, que es esta que tenemos aquí, que es esta misma que tenemos aquí, va a recibir unas neuronas del asta lateral de la médula y esta neurona preganglionar va a llegar a esta cadena laterovertebral. Importante dentro de la odontología que la perfusión o el aumento de la circulación arterial que yo necesito hacia la cabeza de mi paciente viene de este segmento desde T1 a T4. También es importante que desde este segmento sale la información, una neurona preganglionar que llega a la cadena laterovertebral, hace sinapsis para luego ir al corazón y pulmón, sistema cardiorrespiratorio. También puede salir una neurona preganglionar que sin hacer sinapsis en la cadena laterovertebral va directamente al ganglio prevertebral que va a estar próximo a la víscera, como ocurre en todas las vísceras abdominales después que se forman los nervios esplánicos mayor, menor y a continuación los otros. Quiere decir que desde los segmentos superiores, desde T1 a T6, yo voy a poder repercutir en la información que mi paciente necesita hacia arriba y voy a repercutir en lo que es el sistema cardiorrespiratorio, haciendo un buen funcionamiento del diafragma. Si yo requiero aumentar o mejorar la sensibilidad de las vísceras o los tejidos pélvicos, tendría que intervenir en los niveles medulares más bajos. Esto es lógico. Muy bien. Por ejemplo, fíjense, a nivel de la cadena simpática toracolumbar, entre T1 y T4, la neurona preganglionar sale de la médula por la raíz anterior, llega a la cadena laterovertebral, no hace sinapsis hasta el ganglio cervical superior, que evidentemente de aquí van a emerger dos nervios, nervio carotidio externo e interno, cada uno con su función. Entonces aquí tenemos una demostración de cómo trabaja la cadena simpática toracolumbar. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del nervio trigémino. El nervio trigémino tiene 4 núcleos. El núcleo trigeminal mesencéfalo, que es sensitivo y la proposición de la cara. El núcleo trigeminal pontino, que es sensitivo, se encarga de la proposición y tacto de la mandíbula. Y el conocido núcleo espinal del trigémino, que se va a encargar de lo que es sensibilidad general, tacto, temperatura, nocicepción, presión y propiocepción. Importante, este núcleo recibe aferencia de otros pares craneales, del facial, del glosofaringeo y del vago. Entonces ya aquí tenemos cómo mi intestino de mi paciente que está en odontología, que está sentado ahí con Eusebio, pudiera tener un problema. Eusebio lo puede identificar y lo puede tratar y lo puede modificar o puede ayudar a que esto se module, pero muchísimas veces nuestros pacientes no tienen la asistencia que pueden tener de ustedes. Y es cuando vienen pacientes
que se les presentan situaciones posteriores al tratamiento odontológico. Problemas con los implantes, problemas con las encías, no se logra el objetivo, problemas con la cicatrización, sangramiento. Y esto es porque hay otros sistemas que están interviniendo. ¿Y cuál puede ser uno de esos sistemas? El vago, que trae la información del sistema intestinal o trae la información de todo lo que son las vísceras tóraco-abdominales. Y el núcleo motor del trigémino, que es motor. Muy bien. El facial es un nervio mixto, sensitivo, general, que se relaciona con el núcleo espinal del trigémino, ya lo conversé, y es sensitivo especial porque le da 2/3, la sensibilidad 2/3 anterior de la lengua, que esto va al núcleo del tracto solitario, y hablaremos de él. Ojo, el núcleo tracto solitario también recibe información del 7, del glosofaringio y del vago. Es motor parasimpático porque es secretomotor del núcleo salival superior, es decir, que yo necesito del facial. Yo necesito para tener secreciones salivales a nivel de lo que es la parte superior, lo dice el núcleo salival superior. Es motor eferente porque va a inervar la musculatura facial. Ahora, la indignidad del par 5 va a depender del funcionamiento del 7. Y eso creo que lo hablaba un colega de ustedes en un webinar anterior que yo pude ver. En esta semana tuve el ingreso de un niño que se me pidió para evaluación del nervio trigémino y le comenté a la madre que no solo el trigémino, el facial también estaba afectado. Y era lo que nos estaba dando este problema en el sistema estomatonático. Había que trabajarle la estimulación de ambos pares craneales. Muy bien, el glosofaringio es mixto, una sensibilidad somática que su aferencia va a llegar al núcleo espinal del trigémino, una sensibilidad visceral que va a dar aferencias al núcleo del tracto solitario y una sensibilidad especial que es el tercio posterior de la lengua. Va a ser motor somático desde el núcleo ambiguo al músculo estilofaringio y visceral porque va a dar información a lo que es el núcleo salivar inferior a la parótida. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la imagen del núcleo espinal del trigémino. Vemos lo largo que es ese núcleo y vemos cómo recibe aferencia del vago, del glosofaringio y del facial. Quiere decir que toda esta estructura que está relacionada con el sistema estomatonático, evidentemente, es importante dentro del área de la odontología. Otra imagen donde vemos la proyección de lo que es el núcleo espinal del trigémino, lo pequeño que se ve ahí el núcleo motor del trigémino y vemos toda la función que, sobre todo desde el punto de vista sensitivo, relacionada con otros pares craneales que van a llevar la información a los centros superiores. Las ramas del trigémino, la rama B1, es sensitiva, inerva las meninges y fosa craneal anterior y posterior por encima de la tienda del cerebelo. La B2, que va a ser sensitiva de sostén y sensibilidad de la fosa pterigopalatina, faringe, paladar duro y paladar blando, va a inervar las meninges y fosa media del cráneo con la rama 3 del trigémino. Aquí, en estas dos ramas van a intervenir los núcleos trigeminal mesencéfalo, el posencéfalo y el del núcleo espinal del trigémino. Evidentemente, en el motor tenemos el B3, que es la tercera rama del trigémino, que va a ser sensitiva y motora. Y aquí intervienen los 4 núcleos. Motor, ya ustedes lo conocen, digoideo medial y lateral, tensor del tímpano, el macetero, temporal, milioideo y el diente anterior del digástrico. Y sensitivo, que le va a dar información a todo lo que es la mejilla, mucosa de la boca, encías, suelo de la boca, dientes mandibulares, piel, labio inferior, parótidas, temporal, oído interno y ATM. Muy bien. El nervio vago. El nervio vago va a estar compuesto por 4 núcleos, 2 que son aferentes y 2 eferentes. Ahora, aferentes, el núcleo trato solitario y el núcleo espinal del trigémino. 80% de las fibras de este nervio son aferentes. El 20% solo son eferentes. Es decir, que este nervio, lo que se encarga es de llevar toda la información posible a los centros superiores. Lo importante que él tiene, su paso por el diafragma, su paso con el esófago, para llevar toda esa información a los núcleos superiores.
Tenemos una imagen, nervio vago de ambos lados, pasan por detrás del corazón porque van enrollando el esófago hasta pasar por el diafragma. Es decir, este señor, diafragma, que es atravesado por este paso nervioso y este nervio vago que va a inervar todo lo que es intestino grueso hasta la tercera parte del colon transverso, ¿ok? Exceptuando lo que es colon descendente, evidentemente. Toda esa información visceral va a subir a los centros superiores por el nervio vago. Vemos las neuronas, los axones preganglionares, ¿ok? Y vemos lo que son las conexiones con las neuronas entéricas. Muy bien. Las vías aferentes del vago al núcleo tracto solitario, vaya lo que es sensibilidad visceral, todo lo que es la información de la sensibilidad de la faringe, laringe, tráquea, esófago y vísceras toracoabdominales, varoreceptores de la aorta, va a recibir aferencias del par craneal 7, es decir, facial, glosofaringeo y vago. El núcleo espinal del trigémino, que va a recibir todo lo que es sensibilidad general, además de la meninge posterior, la parte posterior de la oreja, el conducto auditivo externo, tímpano, faringe y laringe. Las vías eferentes del vago, el motor parasimpático, que es muy importante hablar, que él es el secreto motor y todo lo que corresponde a secreciones de faringe, laringe y vísceras toracoabdominales. El motor branquial, para lo que es el palatogloso, el paladar blando, faringe, laringe y la tráquea. No es más o no es muy difícil pensar de que la aferencia va a determinar la eferencia. Muy bien, una imagen donde podemos ver lo que es el núcleo espinal del trigémino. Vemos lo largo y la proyección que tiene, las conexiones con otros pares craneales. Tenemos lo que son las vías eferentes y las vías y las fibras, perdón, las fibras aferentes y las fibras eferentes, cada una es identificada con un color. Vemos las conexiones que puede haber o el cruce o la llegada de una región sobre otra región, y esto hace que núcleos tengan que recibir información de distintas áreas de nuestro sistema y que puedan hacer la integración en los centros superiores para una respuesta. Eso es parte de lo que hace nuestro sistema nervioso autónomo. Muy bien, la acción del nervio vago. El cerebro y las vísceras interactúan dentro del sistema nervioso autónomo, donde el nervio vago desempeña múltiples funciones claves en las regulaciones homeostáticas. Esto nos lo decía Bonazzi y colaboradores en el año 2016. Se habla de las respuestas del nervio vago ante la inflamación de bajo grado. Se conoce el eje antiinflamatorio hipotalámico hipoficiario suprarrenal. El vago sube la información a los centros superiores, activa este eje desciende y lleva el trabajo antiinflamatorio al tejido inflamado, valga la redundancia, y así solucionar el problema. También se habla mucho de la vía antiinflamatoria colinérgica, que va a estar relacionado con todo lo que es la parte de macrófagos de lo que es el sistema, y la vía antiinflamatoria simpática esplánica, el cual corresponde de lo que es la indemnidad de la médula espinal y todo lo que corresponde a lo que son los nervios esplánicos. La acción del nervio vago puede modificar la actividad nerviosa simpática y el estrés pueden contribuir al dolor. La actividad del nervio vago puede modular la respuesta simpática y de estrés hacia una respuesta más equilibrada y adaptativa. Y esto lo dice Randich y Herbert en el año 1992. El vago sirve como un centro de control que integra información interoceptiva y responde con retroalimentaciones moduladoras adaptativas apropiadas. Esto nos lo establece Yuan y Silvestre en el año 2016. Esto lo pude tomar de la Escuela de Osteopatía de Madrid, el cual me siento muy orgulloso de pertenecer a esta escuela. El parasimpático craneal. Tenemos el nervio craneal oculomotor, que es eferente. Él va a inervar los 4 de los 6 músculos extrínsecos del ojo, pero también es motor visceral, gracias a la existencia del núcleo de Diffie-Westphal, que va a llevar información a los músculos intrínsecos. ¿Okay? No vamos a hablar del facial porque ya hablamos de él y del glosofaríngeo, pero tenemos que saber de que el parasimpático craneal corresponde a estos 3 nervios que salen se forman en el cráneo e intervienen dentro del cráneo
y el otro parasimpático, que es el nervio vago, que sale del cráneo y que va a hacer todo su trabajo, como ya hemos explicado, sobre las estructuras y vísceras tóraco-abdominales. Otra publicación donde el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la enfermedad de Parkinson, una revisión sistemática y de metaanálisis. Fíjense, la evidencia reciente sugiere que el nervio vago y la disfunción autónoma juegan un papel importante en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Utilizando el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se puede investigar la modulación autonómica de la actividad cardíaca. Este metaanálisis tiene como objetivo evaluar si el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede indicar una disminución del tono parasimpático en pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Qué ocurre? Esto me lleva a hablarles de lo siguiente. ¿Cómo sé yo que mi paciente tiene más o menos actividad del nervio vago? Muy bien, actualmente se puede saber eso utilizando una banda polar y unas aplicaciones directamente con unos software aplicados en nuestros ordenadores, donde nosotros podemos verificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y de esto ya van ustedes a comenzar a oír cada vez más cuando nosotros hablemos de otras patologías y de otros sistemas, porque se le está dando muchísima importancia a esto. Y cuando hablamos de variabilidad de la frecuencia cardíaca, es el tiempo que se da entre un impulso y otro. Esa variabilidad determina la eficiencia del nervio vago. Mientras más variabilidad tenga yo entre un impulso cardíaco y otro, ¿okay?, mejor actividad del nervio vago tengo. Mientras menos variación tenga, menos variabilidad tenga, es que tengo un eje simpático más fijo. Quiere decir que tengo más actividad simpática. Bueno, espero que haya quedado claro esto, pero pueden investigarlo y esto pudiéramos hacerlo con nuestros pacientes en odontología. ¿Okay? Eusebio, y mis compañeras y amigas Raiza y Carolina, me ofrezco que hagamos algo de esto y podamos hablar y proyectar un poco más y aplicarlo con nuestros pacientes a ver qué podemos sacar de esto, de esta información, de la variabilidad y de nuestro paciente cuando está en consulta de odontología. Muy bien. Muy bien. Otro par craneal, el nervio hipogloso, que va a ser eferente motor, va a innervar la musculatura de la lengua y la musculatura supra y infraoidea, donde también va a intervenir la columna cervical. Relación con el par craneal 5, 7, 9 y 10. Es decir, ¿ok? Importante. Ya falta poco. Puntos de relación del diafragma y la odontología. La interdependencia del sistema estomatognático y la columna vertebral y la convergencia viscerosomática. Esto yo sé que para ustedes es conocido. Yo sé que para ustedes trabajan con esto el día a día. Pero no todos los odontólogos son Eusebio, Raiza, Carolina, doctora Pilar. Es decir, no todos son ustedes. El diafragma respiratorio y sus relaciones. Los pares craneales, el núcleo del quinto par, sumado a la indemnidad que deberíamos tener en el facial, en el glosofaringeo y en el vago. Evidentemente, la interrelación con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene simpático y parasimpático, y el simpático tiene la red autonómica central y la cadena simpática. Y el parasimpático tenemos los pares craneales, que es el 3, el 7 y el 9, y el vago, y evidentemente el plexo sacro. ¿Qué debemos hacer? Pensar en globalidad e individualidad, respetar el modelo biopsicosocial, favorecer la postura y el equilibrio, trabajar en equipo multidisciplinario. Soluciones presentes. El sueño debe ser reparador. La dieta debe ser equilibrada e individualizada y debemos evitar el sedentarismo. Estas imágenes que ustedes tienen aquí es lo que nosotros debemos fomentar en nuestros pacientes. La meditación o una vida más tranquila, el sueño, el dormir, una dieta
el hacer ejercicio para tener una mejor actividad cardíaca. Fíjense, esta última publicación, la privación del sueño y la vulnerabilidad del hipocampo, cambio de plasticidad neuronal, neurogénesis y la función. A pesar de la controversia fundamental en curso sobre la función fisiológica del sueño, existe un consenso general que el sueño beneficia la plasticidad neuronal, que en la última instancia apoya la función cerebral y la cognición. De acuerdo con esto, hay numerosos estudios que muestran que la privación del sueño da como resultado problemas de aprendizaje y de memoria. Muchas veces nosotros decimos, necesito dormir. Es decir, ¿quién nos dijo eso al oído? ¿Qué sistema nos dice a nuestro oído que debemos dormir? Muy bien. Y por último, quiero regalarles esto, que es el Ávila, una montaña que tenemos en Caracas. Y para ustedes, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Espero que podamos saber un poquito más del trabajo holístico que ustedes hacen y que debemos incluir el diafragma en nuestro trabajo del día a día. Ustedes se preguntarán, ¿cómo debo yo trabajar el diafragma? Siempre le he dicho a mis alumnos, todos hablamos de rodilla y se le dice, hay que estirar los músculos de la rodilla. Bueno, para yo fomentar el trabajo del diafragma, si yo sé que el diafragma es inspirador, yo tengo que fomentar la expiración. Y como yo sé que tengo muchos músculos inspiratorios, yo tengo que enfocarme en el trabajo expiratorios. Posiblemente, ¿ok? Esto le puede recordar a Eusebio y le puede recordar a Raiza y Carolina, constantemente yo le estoy desbloqueando el tórax. ¿Por qué? Porque yo necesito de esa expiración. Bueno, no hablo más. Estoy aquí para ustedes, para las preguntas o alguna duda que tengan. Muchísimas gracias. Hola. Hola. A ver, tienes unas cuantas preguntas. Muy bien, dígamela. Primero, darte la enhorabuena porque me has sorprendido, aunque yo ya me lo esperaba que me ibas a sorprender, con la magnífica lección que nos has dado de anatomía y fisiología. Decía un profesor mío, así resumido, Velasco, cuando yo estaba en medicina en Valladolid, dice, cuando tú tengas un paciente que le veas y veas anatómicamente en donde tiene el problema, debes pensar en nervios, músculos, vasos, venas, toda la anatomía que dibuja esa zona, y si sabes algo de fisiología, te enterarás del 90% de la enfermedad. Hay otras cosas, ¿no? Pero es cierto. Y me ha recordado a mi profesor. Bueno, voy a las preguntas. Hay unas cuantas preguntas, no excesivas, aunque yo te haré luego alguna. Voy a las que han hecho, que es Montserrat Payat. Le interesa mucho la relación entre la lengua, hioides y diafragma, corazón, y hasta el suelo pélvico. Esa es la pregunta. Muy bien. Sí, yo creo que más que una pregunta es una afirmación. Cuando hablé de la parte ligamentosa, hablé del ligamento común vertebral anterior y el centro frénico. El centro frénico, que va hacia la parte más posterior del diafragma, va a unirse con lo que es el ligamento común vertebral anterior, que va a subir por toda la cara anterior de las vértebras. Y eso se va a extender hasta las primeras cervicales. Y por delante de las primeras de las primeras vértebras cervicales, vamos a tener el hueso hioides. Evidentemente, toda su conexión de lo que es la lengua, lo que es la conexión de los músculos supra e infrahioideos. Evidentemente, ahí, ¿ok? No quise profundizar porque cuando hablamos de posición adelantada de la cabeza, va a modificarse todo lo que es la posición del sistema estomatonático y vamos a tener cambios en la musculatura infra y la musculatura supra-infrahioidea. Es muy común cuando el paciente nos dice, me estoy mordiendo los labios. Te estás mordiendo los labios porque hay un mal funcionamiento del sistema de los músculos. Algún músculo está trabajando con cierta tensión, un músculo está facilitado en una dirección y otro músculo está en otra dirección, posiblemente. Ahora, con respecto a lo que es suelo pélvico, también es importante, Entonces, fíjense, ella está
en Montserrat, y muchísimas gracias por la pregunta. Montserrat está haciendo más protagonista de lo que yo puedo hacer el protagonista, que es el diafragma, ¿ok? Ella lo está conectando con lo que está pasando arriba y con lo que está pasando por debajo. Montserrat, si tú trabajas el diafragma de tus pacientes, vas a conseguir las respuestas que tú necesitas en tejidos que están superiores y tejidos inferiores. Recuerda la biomecánica del diafragma. Cuando hace la inspiración, él necesita de la resistencia del suelo pélvico. Él necesita de la resistencia de las vísceras abdominales. ¿Para qué? Para fijar el centro frénico y que puedan abrir las costillas laterales. No podemos quitar el suelo pélvico. Hablar de diafragma, no podemos quitar lo que es la lengua y la musculatura supra y infraoidea. Todo esto está dentro de un mismo sistema. Bien, no sé si te contesto tu pregunta, pero te felicito por tu análisis, por tu curiosidad de qué está pasando más allá o más abajo. ¿Okay? Muchas gracias. Montserrat, que si quiere puede encender el micro y contestar o preguntar la siguiente pregunta que tiene aquí, que es: sustancia gris es post-mortem, en realidad es sustancia rosa. Bueno, primero agradecer a Williams la respuesta. Es una gran curiosidad porque evidentemente trabajamos en la cavidad bucal y cómo a través de la respiración y la posición de la lengua podemos ir corrigiendo las estructuras o acompañando a esta corrección. Y lo de la sustancia gris es porque me hizo mucha gracia, porque siempre estudiamos todo post-mortem, ¿no? Y es una sustancia rosa, es el neocórtex, hay sangre y aquí está la gran gracia de la neuroplasticidad y yo empezaría a cambiarlo de gris por rosa, ¿no? Muy Para bien. darle esta vitalidad del yo ahí, ¿no? Interviniendo con la conciencia, porque aparte de nosotros intervenir o acompañar, pues es darle a los pacientes la herramienta para entender todo este funcionamiento. Y hablar de gris siempre suena muy triste, en cambio hablar de rosa o sangre, oxígeno y vitalidad es súper emocionante para mí, ¿no? Ay, qué bonito eso, qué bonito. Claro, Muchas porque en gracias. realidad en vida es rosa, no es gris. Así Es es, no es gris gris, no es gris. post-mortem. Y siempre hablando Post-mortem, de sustancia exactamente. gris, parece que sea una cosa Negra. muerta o estática, ¿no? Sí, sí. De verdad que sí, y te voy a comprar esa idea, te compro la idea porque cuando hablamos de la red autonómica central, a veces nos olvidamos de todas las conexiones que tiene nuestro sistema, ¿ok? Y podemos tener pacientes más o pacientes menos que tengan más actividad de la red autonómica central o que tengan menos de la actividad de la red autonómica central, pero estamos viviendo situaciones muy difíciles donde esta red está muy bombardeada, está muy golpeada, y comentarios como eso le dan mucha seguridad al paciente. Oye, Montserrat, muchísimas gracias por eso. Sí, y si me disculpas, porque hay otra No. pregunta mía abajo, que estoy Dímela. con lo de la teoría polivagal, ¿no? Y toda la interrelación de los pares craneales, el 5, el 7, el 9, el 10 y el 11. Y claro, Sí. aquí hay mucho glosofaringio, hay mucha boca, hay mucho vagal ventral, ¿no? Sí. Y cómo tomar conciencia Sí. de todos nuestros actos, ¿no? Y los que cometemos sobre todo en la boca. Qué bueno. Ya sea masticando, ya sea respirando, meditando o tomando conciencia de todo aquello que hacemos, ¿no? Sí. Y ya está. Y no me Muy bien, alargo pero más. fíjate, Montserrat, te agradezco muchísimo la acotación y te puedo decir de que si todos los especialistas en el área de la salud pensáramos dentro del modelo biopsicosocial, muchas cosas nos evitaríamos y muchos síndromes y muchas enfermedades se pudieran controlar. El otro gran protagonista de esta presentación es el vago, ¿okay? Y yo creo que el diafragma puede ayudar mucho. El diafragma puede ayudar mucho a que nosotros tengamos una mejor respuesta de este sistema vagal. Muchas gracias, Montserrat. Y si me permites, la última, a nivel Dime. personal, ¿conoces lo de la terlusología, que todos nacemos con un patrón biológico inspiratorio o expiratorio, sí. seamos lunares o solares? Sí. Yo soy solar.
Por Ajá, tanto, mi expiración es activa. ajá. Y ahí está muy interesante todo lo que has dicho de que el diafragma sobre todo corresponde a músculos inspiratorios. Y yo Muy creo, bien. mi marido ha detectado que yo hago alguna apnea en la exhalación y creo Ok, que justamente, claro, mi exhalación es activa. muy bien. Y ahí tengo un tema. Muy bien, muy bien. Eso lo voy a Es, investigar, Montserrat. Te lo vale, prometo. Lo voy a es, investigar. es muy bonito y es muy curioso, porque a Muy bien. veces obedecemos a patrones que no son los nuestros, ¿no? Porque Ujú, claro. hacemos actos que inspira y a mí, claro, a mí la inhalación es súper automática y en Muy cambio bien. la exhalación mía debe ser activa. Ujú. Y yo creo que esto ha comportado temas en mi boca, en mi bruxismo, ahora ya está más corregido, pero no sé, lo uno mucho a esta situación del diafragma, porque a mí a Muy- veces se me contrae ahí Ajá, Muchas, ajá. muchas y gracias, ya está. Está Montserrat. bien. Gracias, Montserrat. Muy amable. A Lo voy a investigar. vosotros, Gracias muchísimas gracias. a A ti. ver, Muy bien. María Rojas pregunta, dentro del concepto de tensegridad, Ujú. ¿cuál es la relación entre ioides y astrágalos? Muy bien. Fíjate, cuando hablamos, primero tenemos que definir tensegridad para que el resto de los oyentes, ¿ok? eh, entiendan lo que es tensegridad. La tensegridad es una red que tenemos en nuestro cuerpo, que es la fascia, ¿ok? Y la podemos comparar con una antena de electricidad, estas antenas de electricidad que vemos en las autopistas, que vemos en las montañas. Eso es tensegridad. Quiere decir que la fuerza de unas estructuras y otras van haciendo que tengamos algo más sólido, algo más fuerte. Muy bien. Entre el astrágalo y el ioides, ahorita lo que más puedo relacionar es la posición adelantada de la cabeza y lo que es el occipital en anterioridad. Eso es lo que más recuerdo. Si eso lo tengo, si eso yo tengo un astrágalo anterior y lo puedo comprobar con mi paciente y tengo la posibilidad de que también tenga un occipital anterior, evidentemente estoy hablando de una posición adelantada desde la cabeza y voy a tener un acortamiento de la musculatura supra con un alargamiento de la musculatura infravioidea. ¿Ok? Eso es evidente, es evidente. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? La experiencia me ha demostrado que hay cosas que en el camino pueden cambiar. Entonces, a veces no podemos, a veces no logro, no podemos precisar si realmente una cosa está compaginada directamente con la otra. Y hay que recordar que estamos ante modelos biopsicosociales que pueden cambiar. ¿Ok? Pero esa es un análisis importante. Lo había visto astrágalo con sacro y con occipitales, pero no con helioides, Le doy muchísimas gracias a Rosa por eso, voy a investigar eso, ¿ok? Con Bien. helioides. Otra pregunta, Pedro Ángel Moreno Cabello, ¿Sí? compañero de Exegmo, profesor y amigo, pregunta, ¿puede hablar más del núcleo tracto solitario? Dice, perdón por mi desconocimiento. Ahí tienes muchas cosas que, bueno, si quieres decir algo, pues ahí lo tienes. Ajá, no entiendo la pregunta. Dice que si puedes hablar más del núcleo tracto Ah, solitario. muy bien, claro, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando hablamos del núcleo de trato solitario, ¿ok? Nos encontramos con que ese núcleo va a recibir gran parte de las aferencias de todo lo que es sensibilidad general, ¿ok? Y parte de estos núcleos que pertenece al nervio vago, ¿ok? Va a tener, yo tenía anotado algo por aquí sobre la pregunta esta, porque lo estuve viendo y conseguí unas cosas finales del núcleo de trato solitario. No se te oye. Acércate ¿Ah? que no se te oye porque te está retirando de la pantalla o la auricular, algo te pasa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me Ahora escuchas? sí, ahora sí, Ahora ahora sí. te oímos, ahora Ok. sí. Que te decía que el núcleo de trato solitario, ¿ok? Que viene siendo
parte de las vías aferentes del nervio vago. Él tiene importancia y de lo que es la información de todo lo que es la sensibilidad general, ¿ok? Y va a compartir, ¿ok?, con el núcleo espinal del trigémino, ¿ok? Y él va a recibir todo lo que es información, el tracto solitario, lo que son las vísceras tóraco-abdominales. Lo que puedo hacerle referencia fue algo que leí, ¿ok? Algo que leí que corresponde a lo que es el que más recibe información de la sensibilidad visceral, ¿ok? Es el más encargado de eso. A diferencia de que el núcleo espinal, ¿ok?, recibe más dolor, el tracto solitario recibe más sensibilidad, ¿ok? Bien. Y eso lo había señalado porque a veces pensamos que es lo mismo, que hacen lo mismo, y evidentemente no hacen lo mismo. No reciben información de lo mismo. El núcleo tracto solitario, ¿ok?, también va a recibir la información de los varoreceptores, que son importantes en el comportamiento del nervio vago, a diferencia que no lo va a tener el núcleo espinal del trigémino. Es decir, que dentro de la información del vago, podemos decir que el núcleo tracto solitario va a tener la mayor disponibilidad de atención a lo que corresponde a lo que es sensibilidad visceral. ¿Ok? Bien. Y que, bueno, evidentemente estos núcleos están situados uno muy cerca del otro en todo lo que corresponde a lo que es el tallo cerebral, y que la afluencia de otros pares craneales es lo que hace la complejidad de respuestas y de asociaciones que tiene nuestro sistema estomatognático. Es lo complicado que hace esto, lo difícil. Y que esto además tiene la responsabilidad de las conexiones con los centros superiores y con los núcleos superiores para lo que es la respuesta efectora que yo tengo que tener ante una estimulación de una neurona aferente como es el núcleo tracto solitario. ¿Bien? Otra pregunta que hace Pedro Ángel, es ¿cómo mejorar con facilidad el sueño reparador? Muy bien. Eso es muy importante, que hagamos un análisis de nuestro propio sueño. Mis pacientes se sorprenden cuando yo les planteo de que se acuesten a dormir a las 10 de la noche. Entonces me dicen, wow, pero ¿cómo voy a dormir? ¿Cómo voy a dormir si salgo del trabajo a las 9? ¿Cómo voy a dormir a las 10? Tengo que llegar a casa, hacer deberes, cenar y tal. Van a ir a la cama sobre las 11 de la noche. Muy bien. Lo ideal es ir convenciendo al paciente que vaya adelantando la hora de irse a la cama. Que vaya ganando terreno, que vaya buscando adelantarse 10, 15 minutos. Que intente cambiar hábitos. Hábitos como no llevarnos ni tablas ni celulares cuando estemos en la cama. Si es posible, no ver la televisión desde la cama. Es decir, que nosotros no tengamos disturbios de nuestro dormir en nuestra habitación. Que nuestra habitación sea dormir. Eso es lo que conllevaría a lo que sería un sueño reparador. Tenemos que tener la mayor profundidad. De eso saben muchísimo la gente que trabaja el sueño, ¿ok? Sobre horas donde permita la correspondencia con nuestro ciclo circadiano. Porque el dormir tiene su porqué y sus horas. Y todo esto va relacionado a lo que es el ciclo circadiano, el cual no hablamos en la presentación, pero también está involucrado en todo lo que hicimos, en todo lo que hablamos. ¿Okay? Entonces, las claves para un sueño reparador es acortar la ida a la cama y tratar de no llevar todos estos agentes que pueden ser saboteadores del sueño profundo. ¿Bien? Vale. Carolina Pepe pregunta, en el sillón odontológico, ¿cómo ayudo al paciente para que mejore su respiración y para que controle sus nervios? Muy bien. Yo tengo dos respuestas.
cuando el paciente tiene nervios. Yo tengo pacientes que vienen muy angustiados a la consulta y tengo dos maneras de trabajar. Una de las maneras, que lo veo más lógico, es darle tranquilidad al paciente. Darle tranquilidad al paciente sobre la situación que está llevando y permitirle el entendimiento de lo que está ocurriendo y cómo enfrentarse a eso. Existe el paciente que lo agradece, pero existe el paciente catastrófico y que lo que yo le estoy diciendo, como no le convence dentro de su plano catastrófico, ese paciente no atiende correctamente mis explicaciones. Entonces, ¿cómo debemos tomar este paciente? Debemos enfrentarnos a esta situación dándole mucha tranquilidad al paciente. Dándole la mayor tranquilidad al paciente, que el paciente nos vea que nosotros estamos tranquilos, que el paciente pueda percibir que nuestras gesticulaciones o nuestra impresión hacia su caso es un caso normal. Eso es una de las cosas que debemos hacer para tranquilizar al paciente. Respetar, porque hemos conversado en la tarde de hoy del modelo biopsicosocial. Inclusive, el paciente puede tener mucho miedo, pero el odontólogo puede hacer puede ser un agente que disminuye el miedo, pero también puede ser un agente que aumenta el miedo. Entonces, esa relación puede romper la experiencia negativa del paciente. Esa relación próxima con tu paciente, aceptada, deja que el paciente explique lo que le pasa y lo que le ha pasado. Como tratante, como odontólogo, puedes tomar el mejor camino, que es el conversar. Mantener una conversación hacia lo positivo dentro de lo que está sucediendo. Ahorita, recientemente, vi unos papers donde en España han aumentado el uso de los opiáceos en los últimos 7 años. ¿Y eso por qué? Porque tenemos demasiados equipos diagnósticos y el simple hecho de acostar a un paciente en el resonador, ya el paciente va con la idea de que algo me están buscando. Y eso ya dispara la red autonómica central. Y ya aparece, si tenía algo de dolor, ya aparece el día siguiente con más dolor. Y si a ese paciente se le dice sin explicársele, no vale, lo que tú tienes es una hernia discal, ya el paciente se va con la película de la hernia discal. Ya se han hecho estudios. El solo acostar el paciente en un resonador, ya eso implica un efecto dentro de la red autonómica central del paciente. La segunda pregunta, Carolina, ¿qué haces con tu paciente cuando está en el sillón? Si tú observas de que el paciente tiene poca extensión de la columna dorsal, tú vas a buscar la posibilidad de extender un poco su columna dorsal. ¿Y cómo puedes hacerlo? Le colocas en la columna dorsal una toalla pequeña que haga un cilindro para que el paciente apoye sus vértebras dorsales. Al apoyar sus vértebras dorsales, rompes un poco la cifosis, su cabeza retrocede y cuando le pidas al paciente que abra la boca, no te va a adelantar más la cabeza. Va a lograr apertura. Evidentemente vas a depender de la musculatura, vas a depender de la restricción miofacial de ese paciente, pero vas a poder enfocar un poco más su extensión. Que en esa postura puedes pedirle al paciente que haga expiraciones profundas y lo puedes ayudar. Le dices, vamos a hacer inspiraciones y expiraciones largas y tratar de que haga 5 segundos inspirando y 5 segundos expirando para que relaje el diafragma y permita que su caja torácica se mueva un poco mejor. Gracias, Carolina. A ver, otra pregunta, Giovanna Chiribi, nuestra compañera aquí que está ayudándonos en tu presentación. ¿Es cierto que el tendón del diafragma está suspendido de un sistema de fascias de la base del cráneo que cambia el concepto de la biomecánica de la respiración? Sí. Giovanna, muchísimas gracias por toda la colaboración en estos días para poder vernos hoy. Y igual a la doctora Pilar. Y que bueno, que todo salga bien. Sí, es que el problema es que el diafragma
es una lámina aponeurótica que en el fondo el centro frénico no está suspendido, está pegado al ligamento común vertebral anterior. Y al estar ahí, yo no lo he visto en cadáveres, lo he visto en animales, ¿ok? De ahí tú puedes ver cómo sube el ligamento común vertebral anterior hasta arriba, ¿ok? Y se mete y continúa con otras fascias, ¿ok? Porque evidentemente, ¿dónde va a terminar? En el agujero occipital. Y ahí se va a meter con lo que es la fascia de lo que es el cráneo y la fascia del sistema nervioso, con este caso con la dura madre. Es decir, no podemos separar esto con lo de arriba, no podemos separar el diafragma de nada. Es decir, en nuestro cuerpo no podemos separar ninguna estructura de otra, ninguna de otra. ¿Okay? Yo en estos días tuve un paciente que realmente ella venía por un dolor en el malar, terminé trabajando el útero. Y lo que hice fue trabajar la fascia pélvica. Y ella ahí mismo me contó lo que pasaba con sus reglas. Y teníamos un dolor malar. Es decir, ¿cómo relaciono yo un problema pélvico con el dolor malar? Entonces, claro, y tengo que pensar en el útero, ovarios, láminas, ligamentos, sacro, lumbares bajas. Muy bien, sigo subiendo. Ok, tengo el diafragma. Perfecto. Ahora voy a columna dorsal. Uy, mira lo que me consigo aquí. Ah, mira cómo está la situación de la charnela. Pum, pum. Luego ya consigo el cráneo. Ah, mira, pero me consigo la esfenovacilar. Wow, mira, ¿qué tal? Cuando llegué al malar me dijo, no me duele. Dije, aquí está. Aquí está. Cuando llegué al malar, que pude movérselo y buscar la correspondencia del movimiento flexo-extensión cráneo-sacro, dije, aquí llegó mi solución. Y gracias a Dios, ella ya ha pasado varias reglas y ya no tiene dolor malar. Gracias, Giovanna. Gracias a ti. Venga, Pedro Ángel te da las gracias, que te ha preguntado antes, Sí. porque has descrito perfectamente la red autonómica central, que le ha sorprendido y desconocía mucho y le ha encantado. Genial por tu síntesis y te felicita. Gracias. Sí. Yo realmente, sí, perdón, Eusebio, tengo muchas semanas pensando en cómo presentar esto hoy, ¿sabes? Y de verdad que se me hacía difícil qué quitar y qué poner. Porque puedo poner muchas cosas, podemos hablar de muchas cosas. Y quitar, también puedo quitar. Pero que podamos enlazar lo que es la postura, que la todos tenemos problemas de postura. Todos tenemos problemas miofaciales, todos tenemos problemas a ir al odontólogo. Y todos tenemos problemas en otros sistemas de nuestro cuerpo. Lo que no tenemos es una buena regulación del sistema nervioso autónomo y que tenemos que trabajar para eso. Y somos nosotros, los odontólogos, los fisioterapeutas, los médicos, los que tenemos que buscar fomentar el equilibrio. Entonces, hablar de todo esto, wow, fueron horas de trabajo para llegar a esto. Me alegro mucho que te haya gustado. De verdad que me apoyé en mi experiencia, me apoyé en algunos profesores. Desde la pandemia, en el confinamiento, empecé a repasar una cantidad de cosas y día a día trato de estudiar un poquito más, trato de identificar cosas que a veces se nos van, Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, te dan las gracias aquí varios doctores y doctoras. Yo tenía una pregunta que, bueno, yo soy un enamorado del movimiento craneosacral y yo sé que hay una conexión entre el diafragma, la respiración. De hecho, lo explicamos con el movimiento respiratorio. ¿Cómo puede contribuir el diafragma con la respiración a calmar también el movimiento de las fascias recorridas por el líquido cefalorraquídeo? ¿Puede ser importante? Sí. Mira, los defensores de la fascia, los defensores de la fascia, es decir, las personas que constantemente están investigando, están trabajando la fascia, establecen de que el movimiento craniosacro, además de ser una respuesta del paso del líquido cefalorraquídeo entre nuestras estructuras, el diafragma puede aumentar o puede influir en este bombeo. ¿Ok? Los que no trabajan con fascia dicen que no
que es una respuesta puramente del el tórax y el diafragma sumado al latido cardíaco. Entonces, yo creo, Eusebio, yo creo en la sumatoria de estímulos, ¿ok? Y la sumatoria de movimiento. Por lo tanto, la respiración, el diafragma, si es capaz de modificar posiciones cervicales altas, posiciones lumbares bajas, me va a permitir de que mi movimiento cráneo-sacro sea facilitado. ¿Me expliqué? Sí, sí, ¿Me sí. expliqué? ¿Ok? Sí, lo entendí. Entonces, yo creo que esto es así. Yo creo que esto es así. Esto sigue siendo investigado, ¿sabes? Esto sigue siendo investigado y sigue siendo discutido. Sigue siendo discutido. Yo soy alumno de Andrés Pilat, ¿ok? Y de esto se habla constantemente. Constantemente se está hablando de esto. Y se dice que, bueno, no, que es propio es un movimiento propio del líquido, otro dice que es una sumatoria de fuerzas, de una cosa y de otra. Yo creo que el diafragma induce a la libertad de las estructuras que necesita el líquido cefalorraquídeo y la dura madre para moverse. Muy bien, muchas gracias. A Bueno, ustedes, amigos. te dan gracias Montserrat, Miguel Hornero, que no sabía que estaba ahí, Miguelito. Gracias a ustedes. Buenísimo. Y en general te felicitan todos los que están aquí presentes. Bueno, espero que te haya gustado, Eusebio, igual a todos ustedes. A mí me ha encantado, me ha encantado. El martes te veo en consulta, a la 1:30 estaré por allá tratando. Muy ¿Okay? bien. ¿Okay? Puedes quedarte, ahora te paso que hable Moneiva Okay. y Ajá. Giovanna y te ponga los micrófonos. Giovanna no sé si ha ido. Moneiva. Hola, Hola, Monaiva. muchísimas gracias, William. La verdad que nada, felicitarte y agradecerte el webinar de hoy. Es súper interesante. Se ha hecho corto, la verdad. Me imagino que ha sido difícil tanta materia, intentar resumirla en tan poco tiempo. Sí, Pero vamos, ha quedado todo súper bien, con ganas de más, así que muchísimas gracias. gracias a ti, gracias a ti. Esa era la idea y esa era mi inquietud. Tratar de cómo metemos todo esto ahí, ¿sabes? Cómo meter, ¿sabes? Cómo llevar todo esto para que lo podamos trabajar. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias. Eusebio, si te parece ahora vamos a presentar las actividades que tenemos para noviembre. Vale, de acuerdo. Vale. A ver, el día... Paso, si quieres, para que lo veas, el 13 de noviembre. Mira, el día 13 de noviembre tenemos el doctor Fernando Gómez Hernández, que es médico, estudió en Valladolid medicina, como yo. Yo le conozco, pero no personalmente. Le vi en el congreso que tuvimos de SEGMO en Canarias hace ya en el cuarto, hace ya en el 2005 fue concretamente. 2005, sí. Entonces, este hombre va a hablarnos, voy a resumirlo, de la relación de la acupuntura, los meridianos de acupuntura con los dientes, que es muy interesante. Y luego es diplomado en auriculoterapia, es técnico superior en acupuntura, es el fundador y presidente de la Asociación Española de Acupuntores. Es alumno distinguido del profesor Guyen Wang Jing, que es de la medicina china dentro de lo mejor que hay hablando. Y coordinador para España es de cursos de medicina tradicional china y ponente en la cuarta reunión fue de SEGMO cuando le vi en Canarias. Creador y investigador con un desarrollo en la restauración bioenergética por medio de las acupunturas sin agujas, que son como esponjas que ha sacado. Entonces, este es el que tenemos, el doctor, en el 13 de noviembre. Y después hay otro doctor, que puedes pasármelo si quieres, que es el doctor Alessandro Carrafiello, italiano, que habla de la ortodoncia el 17 de noviembre, miércoles, habla de la ortodoncia miofuncional, sistema Nuvola OP, es médico cirujano y odontólogo por la Universidad de Módena en Italia, en el 88,
Es máster en posturología por la Universidad de Pisa. Ha hecho la ortodoncia del Invisalign y creo que está modificando ahora para que pueda colocarse fisiológicamente y tengamos los planos de oclusión. Eso es lo último que me la ha hecho Pilar, yo no lo sabía. Es docente en dispositivos ortodónticos y director de la clínica Renova, especialista en ortodoncia y posturología, docente de neuropsiquiatría en Italia, en la rehabilitación con prótesis de paladar en los ictus cerebrales, y docente en el Congreso de Dentosofía en el año 2016-17 sobre postura y clases dentales. Es autor de libros de psicodoncia, La maleta para la escuela, el título de La maleta para ir a la escuela en posturología, habla de dientes que tienen alma. Y también estudió y desarrolló los protocolos ortodónticos para Geo, Biomax y Edmen en Italia. También. Eso es todo lo que tenemos próximo. Entonces, esperamos que daros las gracias a todos por haber participado y haber estado aquí con William, que a mí me ha encantado, espero que a vosotros también. Y nada más, nos veremos pues en estos webinares, si vosotros apetece y queréis acudir. Bueno, Iva, cuando quieras. Pues nada, ya para terminar, pues agradecer a todos los asistentes, en especial pues a William Mederos por el webinar de hoy, y también invitarles a todos a seguirnos en Facebook, en Instagram, tenemos un canal de YouTube, y por supuesto pues hacerse socios de Segmo en www.segmo.es, e incluso ahí mismo se pueden inscribir a los webinares del próximo mes. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Chao.